¿De acuerdo? Bueno, es su primera vez en un atelier de francés, ya han participado, ¿qué me pueden contar antes de que iniciemos? ¿Mm? Esta es la primera vez, pero hemos dado clases anteriormente con otro profesor un par de veces. ¿A veces? Ah, bueno, muy bien. Los demás, gracias Isaac. Los demás, este es su primer atelier, ya han asistido a otras actividades o este es el primero. Primera vez, me dice John por aquí por el chat. Aquí Laura me dice, no he manejado francés nunca, primera vez. ¿Qué dicen los demás? Yo también ya he tenido la oportunidad de asistir a otros talleres que ha desarrollado la universidad. Ujú. Bueno, me alegra eso. Entonces es bueno ver que tenemos variedad de estudiantes, algunos que nunca han tenido el acercamiento a estos talleres o un acercamiento al idioma y otros que ya han tenido el acercamiento y que de repente nos pueden apoyar un poquito más, sobre todo para los estudiantes que están por primera vez en este encuentro. Lo más importante acá es que seamos conscientes de estos espacios que nos presenta y nos facilita la universidad y aprendamos a aprovecharlos, aprendamos a sacarles el mejor provecho y a aprender, por supuesto, muchísimo. Para los estudiantes que son nuevos, que esta es su primera vez en el atelier de francés, no se preocupen, son dinámicas muy sencillas. Empezamos con más que todo vemos vocabulario, expresiones, digamos que no nos centramos mucho en la gramática o no vamos a temas tan avanzados porque nuestro propósito es tenderle la mano y abrirle las puertas y el espacio precisamente a personas que están teniendo un primer contacto con el idioma, ¿de acuerdo? En ese sentido, el taller se dicta 50-50, 50%, por ciento, digamos que en español y otro 50% en francés. De esa manera, pues la mayoría de las personas que estamos acá podemos entender qué es lo que se nos está proponiendo. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a dar inicio. Regálame un segundo acá. Alors, ici, c'est la présentation, la structuration de la présentation d'aujourd'hui. Nous avons l'introducción, tenemos la introducción con los temas que vamos a tratar en este taller. Nous avons aussi l'employement o el empleamiento, cómo nos vamos a referir en francés o cómo vamos a hacer uso en francés de ese tema global que vamos a abarcar en el atelier de la tarde de hoy. Por supuesto, a medida que avancemos, nous avons quelques exercices, algunos ejercicios. A la final tenemos el cierre de la presentación, donde vamos a concluir un poquito los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Alors, on va commencer avec l'introduction. J'ai une question pour vous. Tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿qué es que un objet o un sujet défini? ¿Pouvez-vous comprendre? ¿Pueden comprender? ¿Qué es que un objet o un sujet défini? Es el sustantivo, es el objeto que hace una acción. ¿Qué es un objeto o un sujeto definido? Ahí la palabra clave es definido. Es que vous savez, sabemos que es un objeto definido o un sujeto definido. Del que los hablantes ya conocen o tienen referencia a él, se mencionaba. Ça, c'est très bien. Sí, muy bien. Esa es una buena idea. Quand les personnes que parlent, il connaît sa objet o il connaît sa personne qu'il parle, ¿cierto? Cuando las personas que hablan conocen el objeto o la persona. ¿Alguna otra idea? ¿Qué será un objeto o un sujeto definido? Sean objet spécifique. Spécifique, oui, ça c'est bien. Oh, alors, on va vers la définition pour un objet ou un sujet défini. Qui veut lire? Quién quiere leer? L'objet, qui veut lire?
L'objet ou le sujet défini est quelque chose ou quelqu'un que le locuteur connaît en raison de ses caractéristiques et parce qu'il peut être unique. Peut-être unique, ça c'est très bien. Alors, on a que l'objet ou le sujet défini est quelque chose que le locuteur connaît. ¿Qui es el locutor? ¿Quién es el locutor? Las personas que están hablando. En este momento yo estoy hablando con ustedes. Yo soy el locutor, ustedes son los receptores, pero si en un momento empezamos a hablar de un tema que todos conozcamos, de un objeto que todos conozcamos, ¿en razón de qué? O a partir de qué? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es que vous pouvez dire? ¿Mm? Les caractéristiques, oui, les caractéristiques, elles peut être que l'objet ou le sujet qu'on parlait, c'est unique. Oui, si el objeto o el sujeto del que hablamos es un objeto con características especiales, o es único dentro de nuestro contexto, eso lo podemos definir como un objeto o un sujeto definido, ¿de acuerdo? Entonces, en francés tenemos algo que se llaman los artículos definidos. ¿Listo? Pero vamos, antes de pasar a los artículos definidos, a hacer una pregunta acá diferente. ¿Qué es que un objet o un sujet indéfini? ¿Qué creen ustedes que es un sujeto o un objeto indefinido entonces? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Aquel del que no se tiene una referencia específica. Oui, n'est pas de référence, n'est pas de caractéristiques. Quelle autre chose? Que no tiene una Es, como clasificación específica. Oui, c'est pas spécifique. Quelle autre chose? c'est un objet général. C'est quelque chose de général, oui. C'est pas unique, mais général. Oui, no es único, pero general. Algo general, algo que vemos del día a día. Eso sería un objeto o un sujeto definido. Oui. Alors, on a la définition ici. Qui veut lire? ¿Quién quiere leer? Les pronoms. Un pronom indéfini es un pronom que n'a pas de caractéristiques particulières, qui n'est pas unique, que n'est pas du tout connu dans les discours ou qui est mentionné pour la première fois. La fois. La première fois. Oui. Merci. Alors, on a quelques caractérísticas pour avoir en compte. Tenemos unas características para tener en cuenta y saber que es un pronombre o un objeto o sujeto indefinido. La primera c'est n'a pas de caractéristiques particulières. ¿Qué es eso? No tiene, No tiene una característica en particular. no tiene algo en particular, no tiene algo que digamos que por lo que lo podamos resaltar o simplemente no estamos usando una característica para resaltarlo. N'est pas unique. No es, No no es es, único. no es único o única o no son únicos. Oui. N'est pas du tout connu. Qu'est-ce que c'est ça? N'est pas du tout connu. No es del todo conocido. Cuando un objeto o un sujeto no es del todo conocido, es un pronombre indefinido o un artículo indefinido. Et alors, la dernière caractéristique, c'est qui est mentionné pour la première fois. Qu'est-ce que c'est ça? ¿Qué es eso? Qui est mentionné pour la première fois. Que lo mencionamos o lo nombramos por primera vez en la conversación.
¿Listo? Entonces ya tenemos un grupo de características que nos llevan a pensar en qué es un pronombre indefinido y qué es un pronombre definido. En términos generales podemos decir que algo indefinido es algo que no se conoce, que no tiene una característica especial o que no es único. Y en términos generales se puede decir que algo definido es algo que se conoce o se conoce por las personas que están conversándolos, el emisor y el receptor, o que tiene unas características muy especiales o que es único. Oui? Alors, on va en español. En español, nous avons. En español tenemos los pronombres o los artículos definidos, el, los, la y las, ¿cierto? Esos son los definidos. Yo digo el carro, pero cuando yo digo el carro, quizás me estoy refiriendo a qué tipo de carro o por qué diré el carro y no digo un carro. ¿Cuál es la diferencia y cómo podemos partir a decir el carro y no un carro? Porque tiene una Porque cuando yo característica en común. digo un carro, es un carro general, mientras que cuando yo digo el carro, es un carro específico al cual yo me estoy refiriendo. Oui, se hace bien. Quizá puede ser que cuando digo el carro, yo conozco qué carro estoy hablando. El carro de mi casa, el carro de mis papás, el carro de mi amigo, el carro amarillo, el carro que está al frente, el carro que está en el garaje, ¿cierto? Puede que haya unas características específicas que lo hagan único. Mientras que, como nos dice el compañero, cuando yo digo un carro, me refiero en términos generales. Uno más de un grupo grande, no estoy pensando en sus características, si es único, si no es único, si es de cierto color, si le pertenece a alguien o no. Simplemente estoy hablando en términos generales de lo que sería un objeto indefinido. ¿De acuerdo? Y así pasa con los demás artículos. El, los, la, las que tenemos en español, un, unos, una o unas que tenemos en español para referirnos a cosas indefinidas. Resulta que en francés también tenemos nous avons aussi les articles définis et indéfinis. Oui. Ah, pour quelque chose que c'est indéfini, on va dire un, quand on parle de quelque objet masculin, ¿sí? Cuando hablamos de algo masculino, decimos un. Connaissez-vous quelque chose, quelque objet, quelque article masculin? ¿Conocen algo, un artículo o un objeto masculino en el francés? Que podamos trabajar con este artículo. ¿Quién Maison, conoce? Maison, la casa. oui. La casa c'est féminin. So, on dit une maison, una casa. Appartement, Un appartement, ça c'est bien. Un appartamento, ça c'est bien. So, alors, on a que l'appartement c'est masculin, oui, et on peut dire un appartement, un apartamento, ¿cierto? Mais si je dis l'appartement, el apartamento, me estoy refiriendo a él como algo definido, algo que tal vez conocemos entre las personas que estamos hablando o algo que tiene una característica específica. Alors, pour les indéfinis, on va employer, vamos a utilizar un cuando sea un artículo masculino indefinido y un cuando sea un artículo indefinido femenino, de cuando sea un plural indefinido, cosas en plural que no conozcamos, que sean en términos generales, oui. Par exemple, des enfants, si yo digo des enfants, yo estoy diciendo los niños, ¿cierto? Pero no estoy diciendo en específico qué niños, yo simplemente estoy diciendo des enfants, oui. Alors, maintenant, quand on parlait de quelque chose que c'est défini avec une caractéristique très connue, muy conocida, o quelque chose que c'est unique, on peut dire le. Le quand on parlait de masculin. Le cuando hablamos de un masculino, ¿cierto? Por ejemplo, le petit ami de ma sœur. Le petit ami de ma sœur. Qu'est-ce que j'avais dit? ¿Qué acabo de decir? Le petit ami de ma sœur.
¿Alguien conoce la expresión petit ami? Sœur, la palabra sœur. Linis o algo, no estoy muy seguro de qué. Le Petit Petit, ami ¿no? es, le petit ami es el novio. Si yo digo le petit ami, estoy diciendo el novio. Entonces, Pero Petit, le Petit no era petit pequeño. ami, sí, es pequeño. Cuando yo digo en francés petit ami, es novio. También es pequeño, claro. Ujú. Novio o novia, ¿no? Petit ami también puede ser novia. Si yo digo entonces le petit ami de ma sœur, estoy diciendo el novio de mi hermana. ¿Cuántos novios puede tener mi hermana? Bueno, si es juiciosa, tiene uno solo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el novio de mi hermana se convierte en un artículo definido, es alguien único, tiene una característica especial, que es el novio de mi hermana y es uno solo. Si es en ese sentido, puedo decir le petit ami, el novio, ¿cierto? No digo un petit ami, no digo un novio de mi hermana porque suena como si tuviese muchos novios, ¿cierto? Si nos referimos a un artículo masculino que empieza por una vocal, o la letra H, lo que podemos hacer es una liaison, un petit liaison, una pequeña unión o contracción, que sería la letra L con el apóstrofe. ¿Oui? En ese sentido, si nos referimos a algo que empiece por vocal o por letra H definido. Y sí, on a la pour article défini féminin, por un artículo definido femenino, oui. Par exemple, la maison de mon père. Qu'est-ce que ya veut dire? ¿Qué acabo de decir? La maison de mon père. Mhm. La maison de mon père. La que, La casa de mi papá. la casa de mi papá, Wisa Sebian. ¿Por qué digo la casa de mi papá y no digo una casa de mi papá? Porque precisamente esta casa tiene una característica especial, es única, no es una casa cualquiera. Yo no estoy diciendo une maison de mon père, una casa de mi papá, no. La maison de mon père. Quizás estoy hablando de la casa donde él vive, en la que él habita y la que conozco yo y conoce mi padre, ¿cierto? Nuevamente, si nos encontramos con un artículo definido que empieza por vocal o por letra H, podemos hacer la contracción con la letra L y el apóstrofe o el apóstrofe. Uy, que es esta comita hacia arriba. Ya vamos a ver más ejemplos. Y si nos referimos a un artículo definido en plural, podemos decir le. Vamos a ser un poco cuidadosos porque suena muy similar o es la misma pronunciación del singular. Le, el le. Lo único es que este le a la parte, al momento de la escritura se va a diferenciar porque es el que se utiliza para plurales. Aquí yo puedo decir les enfants, les enfants, les enfants, los niños, les enfants de l'école, los niños de la escuela, del colegio. ¿Oui? Estoy dando una característica específica. Alors, on va apprendre un peu, vamos a aprender un poco más sobre esto con un pequeño video. Vamos a empezar con los artículos definidos. Recordemos, estos artículos definidos son los que están aquí abajito que acabamos de ver y que nos sirven para referirnos a cosas, objetos o artículos que tienen características específicas. Vamos a ver un pequeño video. Déjenme, les comparto con sonido. ¿Pouvez-vous écouter? ¿Pueden escuchar? ¿Oui? Le, No, Oui, ¿Oui o no? no, yo no. Quizás está un poco bajo. Déjenme subir el volumen acá. Oui. Alors, on va continuer. le, la, les,
L'apostrophe. Oui. Alors, on a les articles définis, los artículos definidos. Alors, maintenant, ahora, on connaît, nosotros conocemos que le c'est pour masculin, ¿sí? Masculino singular. La c'est pour féminin singulier. Et le c'est pour pluriel, les articles pluriels, un artículo definido plural. Et on va faire la petite contraction, la pequeña contraction avec l'apostrophe quand l'article commence par une voyelle ou les lettres H, la lettre H, oui? La femme. Par exemple, la femme, qu'est-ce que c'est la femme? ¿Cómo Como podemos? la chica, La chica, la mujer, oui, ça c'est bien. L'homme. L'homme, miren lo interesante que está pasando aquí. Estamos diciendo que, en español, ¿cómo lo tomamos? L'homme, ¿qué es que c'est ça? L'homme, el hombre, el hombre, el chico, pero si se dan cuenta, le mot homme, ça commence par la letra H, comienza por la letra H, y por esta razón estamos haciendo la contracción de la que les estaba hablando ahorita. ¿Qué contracción? Que no estoy escribiendo le homme, ¿oui? No estoy escribiéndolo por separado, sino al ser una palabra que empieza por H, estoy haciendo la contracción, estoy eliminando esa E y en lugar de esa E estoy colocando el apóstrofe. Esto se hace en el francés con el motivo o con el fin de que la pronunciación sea más fácil, la pronunciación sea un poco más sencilla. L'homme, oui. Alors, on a la femme et on a l'homme. Tenemos la mujer o la chica y tenemos el hombre. Les personnes. Et on a les personnes. Qu'est-ce que c'est ça? Las personas. Las personas. Alors, qui veut pronunciar? ¿Quién quiere pronunciar? Les trois articles, los tres artículos. La femme, l'homme, les personnes. La femme. La femme, l'homme, les personnes. Vamos a evitar esta S. ¿Cuándo va a sonar esta S? Les voy a contar aquí cuándo va a sonar esta S. Esta S va a sonar cuando este artículo que venga acá empiece por vocal. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el ejemplo que les di ahorita, les enfants, los niños, la palabra enfant, niño, empieza, o niñas, empieza por E. En ese sentido, vamos a pronunciar la S. Pero si no tenemos una vocal, por ejemplo, aquí con la palabra personne, no vamos a marcar esa S. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿cómo sería? La femme, l'homme, les personnes. les personnes. Oui, Ok. ça c'est bien. Les personnes, ça c'est bien. La S al final de persona se usaría. ¿Diría? ¿Cómo? O sea, cuando dices le personas, ¿sí se dice con la S también? ¿O también se quita? Claro, El en la person. escritura, en la escritura sí. En la escritura sí se marcan las S en el francés, pero en la pronunciación no. Yo estoy diciendo simplemente les personnes. Oui, les personnes. ¿Cómo? Ustedes dirán, profe, pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que, digamos, la persona y las personas se va a pronunciar igual? Sí, sí se va a pronunciar igual. ¿Cuál va a ser el cambio acá? Que normalmente todas estas conjugaciones y todas estas palabras se van a acompañar de verbos, ¿cierto? Si yo digo, es decir, yo no puedo decir, para decir la persona tiene, por ejemplo, yo diría la personne a. Pero si yo digo las personas tienen, yo diría les personnes son. Entonces todo aquí va en juego con los verbos, así ya hacemos la diferencia en el francés. Es lo que nos ayuda a diferenciar al momento de si estamos refiriéndonos a un plural o a un singular. ¿Oui? Pero en este caso, por ejemplo, este artículo le, solo le vamos a marcar la S cuando empiece aquí por vocal. ¿Listo? Vamos, ¿quién más quiere pronunciar entonces?
La femme, l'homme, les personnes. ¿Cómo sería? La femme, l'homme, les personnes. Oui, la femme, l'homme, les personnes. Alors, on va continuer avec plus exemple. On utilise un article défini devant une personne ou une chose qu'on Bueno, connaît. alors, on conoce. Nosotros ya conocemos esto, ¿cierto? Vamos a utilizar estos artículos definidos que hemos visto. ¿Detrás de qué? Ya lo hablamos hace un momento. ¿Detrás de qué? Une personne y une chose qu'on connaît. Una persona o una cosa que conocemos, que se conoce, que es conocida, ¿cierto? Eso ya lo hablamos un poco. La voiture de Alors, Paul. qu'est-ce que c'est ça? La voiture de Paul. El carro de Paul, El carro de Paul, muy bien. Aquí estamos utilizando el artículo definido. ¿Por qué razón? porque sabemos de quién es el carro. Muy bien, tiene una característica especial el carro. No es un carro cualquiera, es el carro de Paul, ¿cierto? En ese sentido puedo decir la voiture de Paul. La voiture, parce que le mot voiture c'est féminin en francés. La palabra carro es femenina en francés, ¿oui? Je connais la voiture. Elle est à Je Paul. connais la voiture, elle est à Paul. Alors, qui veut lire? ¿Quién quiere leer? Para que practiquemos esa pronunciación. Je connais la poterie, elle est de Paul. Elle est à Paul. Muy bien. Yo conozco. Ese verbo viene de connaître, de conocer. Yo conozco el carro es de Paul. ¿Oui? ¿Qué es esa A con tilde? Esta A me indica pertenencia. Es otra forma de decir de en francés, pero me indica pertenencia. Es un de diferente al de común, ¿cierto? Porque es un de que me indica que le está perteneciendo a esta personita que tenemos acá. Es otra forma de decir de en francés. ¿Oui? Le pertenece a tal persona, es lo que me está indicando esa A. Él a Paul. Él es el artículo definido ella. Lo que pasa es que aquí el carro es ella. Recordemos que estamos hablando de un carro en francés que es un pronombre femenino. Entonces, él a Paul, estamos diciendo él ya, o ella o él, ¿cierto? El carro en español lo diríamos, el carro es de Paul. De Paul. ¿Oui? C'est le professeur de Marie. Je connais le Alors, qu'est-ce que c'est professeur. ça? C'est, es Es el profesor de María. María. Es el profesor de María, oui. Ici, on a les professeurs. Pourquoi on a les professeurs et pas un professeur? De María. Porque es el profesor de María. Por esa razón tenemos le professeur y no un profesor, oui. C'est le professeur de Marie. Les chiens de mon frère. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Les chiens de mon frère. Los No, los perros de quién? de mi papá. de mi abuelita. No, frère, hermano. Hermano. Frère, hermano. Oui. Sœur, hermana, frère, hermano. Oui. Alors, miren que otra característica que tiene el artículo definido le en francés es que me sirve para masculinos y femeninos. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque en español nosotros decimos los y las, pero en francés, cuando nos referimos a un plural definido, vamos a utilizar solamente les chiens, los perros. ¿Oui? Je connais les chiens. Ils sont à mon frère. Je connais les chiens, ils sont à mon frère.
La Tour Eiffel. Alors, c'est bien connu. La Tour Eiffel, qu'est-ce que c'est ça? La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, aquí estamos utilizando el artículo definido por una razón muy clara. ¿Cuál es esa razón? Que todo el solamente mundo la existe una conoce. Torre Eiffel. Solamente existe una Torre Eiffel, es algo único, ¿cierto? Aquí no estamos diciendo que sea, no le estamos dando una característica, no estamos diciendo que sea de una persona, pero miren que los artículos definidos también nos sirven para referirnos, como decíamos en un principio, a cosas que sean únicas en un grupo general, ¿cierto? Que destaquen en un grupo general. La Tour Eiffel, por ejemplo. ¿Dónde íbamos por acá? Elle est unique. Elle est unique, oui, ça c'est bien. Ella es única, ¿cierto? Ella es única. La torre es única. Regardez aussi la vidéo. Bueno, entonces con esto hemos repasado un poquito qué son los artículos definidos. Vamos a hacer una pequeña actividad. Quiero que ustedes me ayuden a desarrollar esta actividad en la que vamos a repasar un poquito cómo podemos trabajar esos artículos definidos y cómo podemos reconocerlos. Alors, ici on va, vamos a clasificar o vamos a unir estos artículos que tenemos aquí. Son artículos, algunos son nombres. Vamos a tratar de unirlos con los artículos definidos que tenemos aquí. Antes de empezar, vamos a hacer el recorderis. Le, ¿para qué uso le? ¿Para referirme a qué? A un Masculino símbolo masculino. conocido. Conocido. ¿Y qué tiene que tener de característica? No solo que sea conocido, sino que sea Que empieza Masculino. por Masculino. masculino, que sea una palabra masculina en el francés. La, ¿cuándo vamos a usar la? femenino. Lo mismo, algo que Femenino. sea conocido, pero que sea Femenino. femenino. Muy bien. Listo, vámonos con la siguiente. ¿Cuándo voy a utilizar la letra L avec l'apostrophe? La letra L con el apóstrofe. Cuando empieza con vocal. Empieza con H o en vocal. Cuando el artículo, el artículo comienza por H o por vocal. Muy bien, H o vocal, se hace bien. Le que ya sabemos que solo vamos a pronunciar la S cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Así que podemos decirlo en este momento le. Ese le, ¿cuándo lo voy a utilizar? En plural. En plural. Plural. Artículos definidos plurales. Muy bien. Entonces vamos a empezar por acá. Listo. Ici, on a table. Yo voy a nombrarlos a algunos de ustedes y quiero que ustedes me digan, profe, ¿se dice le table, la table, avec apóstrofe, con apóstrofe o le plural? ¿Oui? Emanuel, vamos a empezar, Emanuel. Table, qu'est-ce que vous pensez? ¿Qué piensas? ¿Dónde podemos ubicar esa palabra mesa, table? ¿Quién nos ayuda acá? La table. ¿Será que digo le table o Profe, la table? La table, ça c'est bien, la table. Una sac à dos, el bolso de espalda o el bolso que podemos, la mochila de espalda. Qu'est-ce que vous pensez? Le, profe. Les Sac à dos. Les sacs à dos. Oui. École, escuela. L'école, apóstrofe. Ça, c'est très bien. L'école avec apostrophe. Muy bien. Crayon.
Le crayon. Les crayons, ça c'est bien. Et tableau noir, el tablero negro. Qu'est-ce que vous pensez? Les. Les tableaux noirs, oui. Et professeur, Les professeurs. Les Les- professeurs. les professeurs. Fenêtre, ventanas. Les, La. plural. Les. Les, oui. Pero vamos a pronunciar la S o no. Digo, les No. fenêtres o les fenêtres. Les fenêtres. Les Les fenêtres. fenêtres. Muy bien. Règle. La règle. La règle. La règle, oui, ça c'est bien. Ciseaux. Ciseaux. Tijeras. Les ciseaux. Les ciseaux. Singulier o pluriel? Singular. Pluriel. ¿Qué dicen? Singulier o pluriel? Singulier. Pluriel. Pues porque Pluriel. yo siempre la he conocido como las tijeras. Las tijeras, sí, ça c'est bien. Es un pronombre que es plural. Muy bien. Ordinateur. Ordinateur. Qu'est-ce que vous pensez? Les ordinateurs. Les, pero con apóstrofe. Apóstrofe, oui. L'ordinateur, el computador. Corbeille, la papelera o papelera, ¿cómo sería? La cobier. La cubierta. La corbeille, oui, ça c'est bien. Armoire. Armoire. Qu'est-ce que vous pensez? Pero con un apóstrofe. Armoire. Avec Con el apóstrofe. apóstrofe. L'armoire, oui, ça c'est bien. Livre. Les. 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 Les livres, oui, les livres. Libres. Gomme. Les gommes, la gomme, les gommes. La gomme. La gomme. La gomme, oui, ça c'est bien. En francés, el borrador es femenino. Chess. Les chess, la chess. Les chess, ici. Qu'est-ce que vous pensez? La chess. La chess. Alors, on va voir. La chess. C'est bien. Maintenant, on a élève, estudiante. Me. Con el apóstrofe. Apostrophe, ça c'est bien. L'élève, Un apóstrofe. el estudiante, ça c'est bien. Et ici, en pluriel, Les. En plural. en plural. Y aquí, miren, acá la característica, aquí pueden hacer ustedes la diferencia. Yo digo, les fenêtres, pero yo como digo acá. Les élèves. Les élèves. élèves. Les élèves. Ahí sí puedo marcar la S porque tenemos una vocal al principio. Les élèves. Oui, ça c'est bien. Alors, continuez. Cahier, cuaderno. Les. Les cahiers. Oui, ça c'est bien. Le cahier. Taille crayon, que es el sacapuntas o sacapuntas, ¿qué es que vous pensez? Les. Le cahier. Les taille crayon. Oui. Trousse. Vous savez qu'est-ce que c'est un trousse? Lettres. Les. Cartuchera. Cartuchera será femenino, masculino. Es masculino. Lettres, ¿no? La. Femenina. No femenino porque es la cartuchera. La cartuchera. En español es la cartuchera, oui, en francés Lettres. La. es masculino. Ujú. O le es masculino, oui. Le feutres, marcadores, Plural. plural, oui, Les. ça c'est bien. Les surlignons fluo, el resaltador o resaltador. Qu'est-ce que vous pensez?
Le. Mm, Le. Le. Pas le. Qu'est-ce que vous pensez? Féminin, masculin? Yo diría Oui, que es masculino. masculino. Entonces, ¿cuál nos quedó mal de acá? ¿Cuál creen? Yo, y ahí el La meollo del tabla negra asunto. ¿Los sacapuntas? o la capuchina. El La sacapuntas. maleta. La maleta no, donde le saque la bolsa o el bolso, ahí nos quedó bien. Resulta y sale que cuando cartuchera se refiere a estuche, como un estuche, viene siendo masculino, pero como cartuchera sí es femenina, entonces esta señorita sí iba acá, la trousse, y eso nos da espacio para le souligner. Uy, bueno, ese era el ejercicio de práctica. Hay dos tipos de Profe, uso para cartuchera. O sea, cuando se refiere a un bolso pequeño es como un estuche, lo que usted mencionó, es masculino en ese caso. En este caso es masculino, sí. Cuando es un estuche para guardar algo que no sea específicamente crayón, la gomme, sí, les útil de l'école, las cosas del colegio. En ese sentido, cuando no lo usamos para eso, podemos usarlo como estuche, que vendría siendo, la traducción vendría siendo más como estuche y vendría siendo masculino. Pero cuando nos referimos específicamente a la del colegio, que viene siendo la cartuchera, es el femenino la trousse, ¿oui? Alors, on va continuer avec la presentación ici. Bueno, ya hablamos un poquito entonces de los artículos definidos. Vamos a hablar un poquito de los indefinidos. Vamos a ayudarnos con este video que tenemos acá. Un, une, des. Muy bien. Entonces tenemos masculin, un, féminin, une, le pluriel, de. La même chose, la misma cosa. Cuando este de, que es el plural, se acompaña por un artículo que se empiece con vocal, ahí sí vamos a poder marcar la S. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, al igual que el le, que era del artículo definido. ¿Listo? Entonces, ¿quién los puede pronunciar? ¿Cómo son? Masculino. Un y un de. Muy bien, excepto el primero. El primero no vamos a marcar tanto esa U. ¿Cómo sería? Mm, On. ok. Pero on. El sonido nasal, creo que es el On. término correcto. ¿No es con una flecha en la parte de arriba? No, la cuestión aquí es la conjugación fonética. Generalmente en francés la letra U con una N o con una M va a pronunciarse como A, ¿sí? An, en este caso, una an, y un, aquí la diferencia la hace la E y D, ¿oui? Es más la parte fonética que, el- que, la, que las tildes o que la marcación de sonidos. ¿Oui? Une femme, Alors, un homme, des personnes. mira, entonces tenemos los mismos ejemplos que tuvimos con los definidos, pero esta vez con indefinidos. Entonces, ¿quién los puede pronunciar? Une femme, un homme, des personnes. Oui, ça c'est bien, lo has aplicado muy bien. Une femme, un homme, des personnes. Nuevamente aquí estamos omitiendo la S. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra que empieza por consonante y no por vocal. Des personnes, un homme,
un homme. Miren que aquí estamos haciendo una unión fonética. Un homme, estamos uniendo esta N con esta O, un homme. Et on a une femme. Une femme. Oui. Alors, on va continuer. On utilise un article indéfini devant une personne ou une chose qu'on ne connaît pas. La caractéristique ici, c'est une chose, une personne qu'on ne connaît, que no conocemos. Une voiture, Alors, on a une voiture. Recordemos que carro en francés es femenino. Recordemos que en el ejercicio anterior decíamos la voiture de Paul, el carro de Paul. Aquí estamos diciendo une voiture. No lo conocemos, no tenemos características específicas que nos lleven a pensar que sea de alguien o que sea único, entonces podemos usar une voiture, un carro. je ne connais pas la voiture. Un professeur, je ne connais pas le professeur. Des chiens, je ne connais pas les chiens. Alors, ici, on a des chiens. Des chiens. On ne pas prononce les lettres S, no pronunciamos la S por lo que les comentaba, solo cuando acá encontremos una vocal vamos a marcarla. Des chiens. Oui. Alors, on va faire un petit exercice. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a ayudar a repasar un poco esta actividad que tenemos acá. Alors, on va clasifier les articles qu'on a ici, les mots qu'on a ici, las palabras que tenemos aquí, oui? Alors, garçon, on dit un, une ou des? Qu'est-ce que Un. vous pensez? Un Un garçon. garçon, Un, un garçon. ¿En qué es que se sabe en español? Un garçon. ¿Qué es? un niño. Niño, Un niño, un chico, chico, un niño. Un niño o un chico, ça c'est bien. Ami, Des amis. des amis. Amis. Muy bien, aquí podemos marcar la S, ¿cierto? Porque tenemos una vocal. Des amis. ¿En qué es que se sabe en español? amigos, Amigos. Amigos, unos amigos o unas, sí, unos amigos o amigos simplemente, ¿cierto? Unos amigos, es indefinido. Chat. un chat, Y un chat, ça se un bien. chat, Y un chat, ¿en qué es que se sabe en español? gato, Un gato, solo que en español, en francés tenemos que es femenino, ¿cierto? Vámonos con la siguiente, ya habíamos dicho, ya habíamos visto esta palabra en el ejercicio anterior. Trousse. Un. Un o une. Yun. yun, Une yun, trousse. Une trousse. yuntus, Ça c'est bien. Copain. Qu'est-ce que vous pensez? Copain. un copain, un copain, Un copain. ¿Qué es que se sabe en español? novio, Como compañero, sí, como un compañero, ¿cierto? Un compañero. Alors, on va continuer. Poisson. De poisson. De poisson. ¿En qué es que se hace un animal? Unos poisson. pescados, Pescados, ça c'est bien. Pescados, peces. Alors, classe. Un. Un. Une. Qu'est-ce que vous pensez? Yun. Yun. Une classe. Une classe. Oui, c'est féminin. Una clase.
Alors, crayon. D. Des. D. ¿Marcamos la S o no la marcamos? No. No, decimos entonces como decimos unos lápices. De crayon. De De crayon. crayon. De crayon. No marcamos esa S. De crayon. Gum. Yun. Yun. Yun gum. Yun gum. Estilo. De. De estilo. Muy bien, se hace bien. Cahier. Un cahier. Oui. Fil. Y un fil. Yun fil. Fil. Yun. C'est-à-dire, eso quiere decir que aquí trousse no estaba como cartuchera, sino estaba como que habíamos dicho en el ejercicio anterior. Estuche. Estuche. Como estuche. Estuche. Un trousse. Y un fil. Oui, se hace bien. Y de esa manera podemos completar. Bueno, ahora quiero que hagan un ejercicio ustedes solitos. Yo les voy a compartir el enlace. Ustedes simplemente tienen que darle clic al enlace, colocar su nombre y vamos a ver cómo les va con este ejercicio que les tengo preparado. Listo. Ya está el enlace en el chat. Vamos a darle clic a este ejercicio que tenemos en el chat y en un momento lo vamos a socializar, ¿vale?